Ok, vamos a ver síndrome de intestino irritable. Entonces, eh, aquí tenemos síndrome de intestino irritable. Es una condición que va a dar más a pacientes jóvenes. Es una enfermedad subdiagnosticada porque el criterio clínico, bueno, el criterio diagnóstico para el síndrome de intestino irritable va a ser que muchos resultados de exámenes laboratoriales, imagenológicos, salgan negativos, pero el paciente siga presentando una clínica muy característica. La clínica del síndrome de intestino irritable es dolor abdominal que persiste. El síndrome de intestino irritable se define como una enfermedad funcional, ¿ok? Es una enfermedad funcional, vamos a agrandarlo, ya. Es una enfermedad funcional caracterizada por dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. Pero la característica es que no pierde peso. Puede haber sensación de evacuación incompleta y es más frecuente en mujeres. Ahora, como mencionábamos, el diagnóstico no da signos claros, ¿no? Es una condición que no se conoce pues con exactitud. Hasta la etiología puede ser muchas veces con un carácter psicológico. Entonces, a veces hay problemas que el médico no hace bien las preguntas y no puede llegar al diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Es una enfermedad que no se cura, tener en cuenta. El signo del síndrome de intestino irritable se clasifica en cuatro. Tenemos el síndrome acompañado con estreñimiento, acompañado con diarrea, acompañado con ambos, que sería mixto, y el no clasificable. El síndrome de intestino irritable con estreñimiento consideramos Bristol 1 a 2. Recordar que el Bristol ayuda a tipificar las heces de acuerdo desde el tipo 1 hasta el tipo 7, donde el tipo 1 y el tipo 2 son característicos de un paciente con estreñimiento. Tipo 3 y 4, paciente normal. El tipo 5 se considera el límite, el tránsito hacia la diarrea, ¿no? Lo que consideramos como el borderline. Y el tipo 6 y el tipo 7 ya son características de heces diarreicas, ¿no? Aquí tenemos sus clasificaciones, sus tipos, ¿no? ¿Cómo se verían? ¿No? El tipo 1 son trozos duros, separados, ¿no? Típico de estreñimiento. El tipo 2 son apariencia de salchicha grumosa. El tipo 3 salchicha más grietas. El tipo 4 salchicha más serpientes, lisa, suave. Y el tipo 5 bolas suaves. El tipo 6 trozos suaves. Y el tipo 7 acuosa. Son las apariencias de las heces. Entonces, el síndrome de intestino irritable acompañado de estreñimiento va a tener un Bristol tipo 1 y tipo 2. Ahora, aquí vamos a considerar que más del 25% de los pacientes con este síndrome va a estar con constipación y menos del 25% con diarrea. El síndrome de intestino irritable con diarrea. Acá tenemos el Bristol 6 y el Bristol 7, ¿no? Que veíamos que eran trozos suaves o diarrea ya heces acuosas, ¿no? Acá tenemos más del 25% de los casos paciente con diarrea y menos del 25% de los casos con estreñimiento. Es una inversión de lo que sería el síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Luego tenemos el mixto. El mixto es cuando hay más de 25% de los casos de constipación y más de 25% de los casos con diarrea, ambos con más. Y luego tenemos el síndrome de intestino irritable no clasificable. El paciente no puede definir. Entonces la manifestación clínica principal va a ser el dolor abdominal. Ahora, el diagnóstico es por exclusión. Todos los estudios tienen que salir negativos, ¿ok? Esa es una de las cosas muy importantes, que todos los estudios salen negativos. El paciente puede presentar diarrea con dolor, ¿no? Y entonces se le puede hacer un estudio de parasitología. Entonces no se encuentra nada. El paciente puede ser mayor de 50 años. Por protocolo se le realizaría la colonoscopia más una biopsia, pero tampoco se encuentra nada. Paciente podríamos buscar anemia en caso de que podría ser una carcinomatosis colónica, ¿no? A veces hay anemia, también sangre oculta en heces, ¿no? Todos esos estudios saldrían negativos, ¿no? Pero el paciente persiste con esta clínica. La clínica, ¿dónde está? Aquí. La clínica del dolor, ¿no? Por eso es característico y es cardinal, por eso está acá con una estrellita, ¿no? Es el dolor abdominal. Pero sin pérdida de peso. Si fuera pérdida de peso, pensaríamos en un síndrome constitucional, muy probablemente alguna neoplasia maligna. Entonces, los signos de alarma son aquellos que nos van a indicar que no es síndrome de intestino irritable lo que está cursando por nuestro paciente, ¿no? Te dice que no es intestino irritable. Ejemplo, signo de alarma, ¿no? Que el paciente tenga más de 50 años y que tenga esta clínica.
Entonces, ¿qué se debe sospechar acá? Cáncer de colon o enfermedad de Crohn. Ahora, que el estudio salga normal, ya podemos dirigirnos a que podría ser un síndrome de intestino irritable, ¿no? Pero es más frecuente que sea por cáncer de colon en mayores de 50 años. Luego, sangre en heces, ¿no? Esto podría indicar otra enfermedad. Sangre microscópica, puede ser una neoplasia. Diarrea nocturna, ¿no? Estos son signos de organicidad, puede ser otra causa que está provocándolo. La pérdida de peso, muy característico, por eso está con dos signos de exclamación, porque el síndrome de intestino irritable no pierde peso. Luego también anemia, o que el paciente haya tenido antecedentes de cáncer de alguna parte del aparato gastrointestinal, del aparato digestivo, en cualquier parte, o sino que haya tenido antecedentes de pólipos. ¿No? Entonces, para nosotros hacer una estadificación, bueno, un diagnóstico también mediante criterios, tenemos el criterio de Roma 4, ¿ya? El criterio de Roma 4 se caracteriza por tres puntos que vamos a observar. El punto número uno, dolor abdominal, que al menos se haya presentado una vez por semana. Punto número dos, cambios. Cambios, ¿de qué manera, no? Si presentamos dos de tres, es positivo los cambios, ¿ok? Tenemos acá tres. Mejora o empeora el dolor con ir al baño. Puede mencionar un caso clínico. El paciente mejora, me refiere a que mejora su dolor cuando va al baño. Otro, que hay más o menos veces de deposiciones. Disminuye la frecuencia de deposiciones al día, ¿no? De un paciente. O a la semana, como acostumbraría, ¿no? Heces duras o líquidas. También cambios, ¿no? En las heces. Y el tiempo, ¿ya? El tiempo cuando es más de 6 meses, ¿no? Entonces el diagnóstico es como tenemos presentes el 1, el 2 y el 3, ¿no? Esos son criterios Roma 4. Ahora vamos con el tratamiento, ¿ya? Mira, primero la causa. Estábamos mencionando que las causas eran diversas, ¿no? Una de las causas era un asunto emotivo, psicológico, emocional, como mencionábamos, ¿no? Puede ser, está ligado incluso en una mayor frecuencia a mujeres. Entonces, el tratamiento va a ser para el dolor. Tenemos la trimebutina. La trimebutina va a ser tanto para el síndrome de intestino irritable con estreñimiento y con diarrea. Para ambos se puede utilizar. Luego tenemos también el bromuro de pinaverio, ¿no? El bromuro de pinaverio. Ahora, paciente tiene deposiciones blandas, se puede utilizar el polietilenglicol, ¿ya? Y si tiene diarreas, ¿ya? Si tiene diarreas podemos utilizar la loperamida. Esos tratamientos son de por vida, ¿no? Entonces la loperamida, incluso añadido al bromuro de pinaverio, es un tratamiento que se podría dar para la diarrea. ¿Mm? Ahora, vamos a ver los síndromes funcionales. Tenemos varios síndromes funcionales. Los síndromes como la diarrea funcional. Hay diarrea, pero no hay dolor. ¿Ok? Tenemos otro síndrome funcional que es la constipación funcional. Hay estreñimiento, pero no hay dolor. Y tenemos la distensión abdominal. Y por último, el síndrome de intestino irritable, el que acabamos de estudiar, donde hay diarrea o bien estreñimiento, pero sí hay dolor, ¿no? A diferencia de los otros síndromes funcionales, ¿no?